¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Fernández, estamos en el Centro de Armonización Integral, aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. La razón del encuentro de hoy es para explicarles a alumnos, alumnas y también interesados en general el uso del empleo del aurámetro, un elemento radiestésico que, como su nombre lo indica, sirve para medir el estado y comportamiento del campo áurico humano. No es tema y contenido de este pequeño video fundamental tanto la naturaleza del campo áurico como de la mecánica radiestésica que permite el funcionamiento de este objeto, sino simplemente servir de guía práctica para aquellos alumnos, aquellos interesados, aquellos estudiosos y practicantes que quieran valerse del mismo. Existen distintas miradas sobre el empleo del aurámetro. Por una cuestión de simplicidad, voy a compartir con ustedes los criterios que empleamos precisamente en nuestros cursos de radiestesia, de parapsicología aplicada, de autodefensa psíquica, aquí en el Centro de Armonización Integral, nuestros cursos presenciales, nuestros cursos a distancia o aquellas formaciones que viajo a dictar en otras localidades. Este es el aurámetro, el aparato del que estamos hablando. Básicamente todos los modelos están constituidos por un mango, que puede ser de madera, como en este caso, o metálico, un resorte y un pequeño contrapeso al final de una espiga metálica. Recuerden que el principio operativo es el mismo que rige detrás de las varillas radiestésicas, también conocidas como dual rods, o del péndulo radiestésico. Estos aparatos, estos objetos no funcionan por sí mismos, no reaccionan por su propia naturaleza a la presencia de fluctuaciones o cambios en los comportamientos energéticos, sino que siempre necesitan un agente humano como operador. De hecho, la fundamentación de la investigación radiestésica enseña que es el ser humano el que inconscientemente percibe aquello que trata de detectar, pero como esta percepción, lo acabo de decir, es absolutamente inconsciente, lo racionaliza, es decir, lo hace consciente a través de leves contracciones musculares, inconscientes e involuntarias, que imprime al péndulo, a la varilla radiestésica, al aurámetro. Dirá alguien entonces qué valor tiene la detección de estos objetos si en última instancia el movimiento lo realiza inconscientemente el mismo ser humano. El valor estriba en que lo que se detecta después se corresponda, tenga una correspondencia con lo que por otras vías podemos detectar y podemos observar y abordar a través de estas disciplinas. Este es el objeto, y el objeto se toma de una manera específica. La forma de tomar el mismo, se observa en mi mano, es tomar el mango como si de un puro, como si de un habano se tratara, sosteniendo con el pulgar el cabo, el remate del mismo, y permitiendo que el contrapeso quede levemente por encima del plano horizontal. Es decir, la forma correcta de sostenerla no es esta, con el contrapeso cayendo, sino esta, con el contrapeso hacia arriba. Y como ustedes obviamente deducirán, lo que aquí vamos a hacer es observar la respuesta del contrapeso a determinadas áreas que estamos evaluando. Lo vamos a ver enseguida con uno de nuestros colaboradores, pero para que vayan ambientándose, lo que yo haré será acercar el aurámetro al cuerpo de la persona y según el movimiento que ese contrapeso manifieste, será la interpretación subsiguiente que yo haré. De esta manera, invitamos a David que se acerque, que es nuestro amable colaborador el día de hoy, y lo vamos a tomar como ejemplo. Voy a hacerlo en dos veces. Primero ilustrativa, donde el movimiento del aurámetro lo voy a estar provocando yo artificialmente. Y luego voy a dar un ejemplo de aplicación concreta. Lo primero que hacemos es evaluar cómo es el estado del campo áurico de nuestro colaborador. Como ustedes saben, el aura tiene tres capas. Una primera capa que se conoce con el nombre de primera capa interior, que tiene aproximadamente 5 centímetros de grosor, es la más densa, que contornea y recorre la periferia del cuerpo físico. Es esa capa del campo áurico la que aparece en las fotografías Kirlian, precisamente por ser la más densa. Hay una segunda capa interior
que adopta la forma de un ovoide, de un huevo. Por eso al aura también se lo conoce con el nombre de huevo bioplasmático, con las zonas más estrechas cerca de la cabeza y de los pies y la zona más ancha aproximadamente en el área abdominal. Alcanza entre 40 y 50 centímetros de extensión a partir del cuerpo de la persona, independientemente de la altura o del grosor de la persona que estamos evaluando. Y hay una primera capa exterior extremadamente sutil que adopta la forma de una esfera en cuyo centro se encuentra la persona, de estimativamente unos 5 metros de diámetro, lo cual en varias de estas disciplinas, como por ejemplo en autodefensa psíquica, da pábulo a sostener la afirmación de que tenemos que evaluar siempre hasta qué punto, cuando interactuamos con otras personas, son nuestras capas áuricas exteriores las que se interrelacionan, las que se interpenetran y de alguna manera, para bien o para mal, se afectan mutuamente. Pero vayamos a la aplicación entonces del aura. Yo, que la manejo con la mano izquierda porque soy zurdo, por supuesto es indistinto hacerlo con izquierda o con derecha, procederé de la siguiente manera. Extiendo el brazo alejado del cuerpo de la persona y lentamente, con un movimiento sostenido y uniforme, comienzo a acercar el brazo hacia él. ¿Por qué comienzo desde lejos? Porque lo que yo estoy buscando es que haya un comportamiento en el contrapeso del aurámetro que me indica dónde comienza el campo áurico. Si yo comienzo a buscar este aura muy cerca de la persona, cabe la posibilidad de que esto se encuentre muy lejos, el inicio del mismo. Y entonces al comenzar el barrido próximo al cuerpo, pierda la oportunidad de detectarlo precisamente por un cambio de movimiento del aurámetro. De manera que entonces yo voy atrayendo el aurámetro, el contrapeso, en dirección a la persona, y cuando hay un movimiento distintivo, que ahora lo exagero con la mano, puede ser vertical, de arriba hacia abajo, o puede moverse en círculos o de forma horizontal, me indicará que en ese punto, en esa zona, comienza el campo áurico. ¿Hay algún significado en el cambio de los movimientos, que sea vertical, horizontal, circular? No. Es la manera como la mente y el cuerpo de cada uno decodifica la percepción. Es lo mismo que ocurre con el uso del péndulo. Está como instalada, y tiene algo de mito, la idea de que si el péndulo se mueve en sentido dextrógiro, esto es, en el sentido de las agujas del reloj, es una respuesta positiva, y que si lo hace en sentido levógiro, es decir, contrario a las agujas del reloj, es una respuesta negativa. En un 80% de los casos esto es así. Pero existe un porcentaje, este 20%, esto es una aproximación, de personas a quienes el péndulo se le mueve de distinta manera, tal vez exactamente a la inversa. Tal vez lo afirmativo sea un movimiento vascular hacia adelante y atrás y lo negativo de lado. Tal vez lo positivo sea cualquier movimiento y lo negativo la inmovilidad absoluta del péndulo. Por eso siempre se recomienda a los estudiantes de radiestesia practicar primero con estos objetos para determinar cuál es el sentido de movimiento de cada uno en particular, para tener esto claro. Por lo tanto, repito, extiendo mi brazo, lo voy acercando, el contrapeso estará relativamente estable y al llegar a cierto punto, el cambio significativo de movimiento de este contrapeso me indicará que ahí comienza la zona áurica. Esta evaluación la repito desplazándome alrededor de la persona o haciendo girar a la persona, y lo repito desde atrás, otra vez extiendo el brazo, lo voy acercando hasta el momento en que el movimiento me indica que comienza la zona áurica, me desplazo nuevamente y voy por el otro costado y repito una vez más, y por supuesto lo hago también por el frente. ¿Por qué repito el movimiento en las 4 direcciones? El aura puede presentar 4 tipos de perturbaciones, cada una de las cuales, como vemos por ejemplo en autodefensa psíquica, como vemos en parapsicología aplicada, susceptible de una específica interpretación. Puede haber hiperactividad. ¿Qué significa esto? Les decía hace un par de minutos
que un aura promedio, cuando hablo de promedio hablo de una persona estable, relativamente equilibrada energéticamente, se extiende, decía, en la zona abdominal hasta unos 40-50 centímetros de distancia. Pero puede haber hiperactividad, es decir, puede ocurrir que el aura se extienda mucho más que eso. Un exceso de energía no es sano. La salud, en términos físicos, en términos psicológicos y por lo tanto en términos energéticos, es una condición de equilibrio. Y por esa razón, no es sano tener exceso de energía como tener defecto de la misma. La hiperactividad energética, el exceso de energía, está asociada a un sinnúmero de factores. Algunos pueden ser fisiológicos, otros psicológicos, otros de naturaleza energéticos, propios del lugar donde la persona se encuentra, inclusive de tipo astral o espiritual. Y en líneas generales se asocia a una sobrecarga y acompaña generalmente temperamentos fácilmente excitables, iracundos, explosivos, personas que les cuesta sostener un punto de equilibrio psicoemocional. Esto por supuesto no agota todas las posibilidades y es simplemente una información orientativa. Entonces la hiperactividad, el exceso del campo energético es una de las perturbaciones que podemos encontrar, que explica también por qué empiezo a barrer con el aurámetro desde tan lejos, ya que si lo hiciera, y esto es lo que explicaba antes, próximo al cuerpo, tal vez hay un cuadro de hiperactividad que excede el punto en que comencé el barrido y no sería detectable por esa razón. La segunda perturbación que podemos localizar es la hipoactividad, que es todo lo contrario. En vez de exceder significativamente esos 40-50 centímetros, está muy por dentro de ella, menos de 30. Tiene que ver con cuadros de vampirismo energético, tiene que ver con personas depresivas, con sistemas inmunológicos deprimidos. Hay una constelación de factores que explica la hipoactividad energética. Pero hay dos eventualidades más. Es posible que el diámetro, si me permiten decirlo así, sea el estándar, diríamos aproximadamente 1,30 m. Tenemos 50 centímetros por delante, 50 centímetros por detrás y entre 20 y 30 centímetros de grosor del cuerpo. Este es el diámetro estimativo del campo áurico. Pero puede ocurrir que aparezca lo que llamamos una mordida o un desplazamiento. Un desplazamiento, comienzo por el segundo, es cuando de pronto la persona tiene 80 centímetros, supongamos, de campo áurico de un lado. Me quedo con esto y digo, he aquí un caso de hiperactividad. Pero cuando voy por el otro lado, encuentro quizás 20 centímetros. Si sumo el grosor del cuerpo, los 80 de un lado, los 20 aproximados del otro, tengo esa distancia de 1,20 m, 1,30 m que decía anteriormente, solo que en este caso se ha desplazado del eje axial del ovoide respecto de la columna. No es este un espacio para una explicación sobre chakras o sobre centros energéticos, pero como cualquier estudioso del tema sabe, los 7 vórtices llamados chakras se encuentran unidos por una línea o canal energético que recibe el nombre de Sushumna, que es un término que proviene del sánscrito. Ese canal, ese vaso comunicante, ese canal principal de energía, en personas energéticamente equilibradas, debe coincidir con la ubicación de la columna vertebral. En el ejemplo que estoy ilustrando hay un desplazamiento, y ya el Sushumna no se superpone a la columna, no coincide con la columna. Esto es lo que produce el desplazamiento. Puede ser hacia un lado, puede ser hacia el otro, puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás. Otra vez, la dirección en que se produce el desplazamiento no es relevante. Es la manera como reacciona el campo áurico particular de esa persona. Tiene una interpretación del desplazamiento, no la dirección del desplazamiento. ¿Y qué interpretación tiene? Con perturbaciones muy acusadas de la energía del lugar donde la persona vive o donde la persona desenvuelve su actividad. Entonces, repito, desplazamiento. Cuando detecto de un lado
un campo áurico aparentemente exagerado, pero cuando lo chequeo de otro lado, este es sumamente exiguo. Y lo mismo, como decía, puede ocurrir. Mido por delante, ahora estoy imitando el movimiento yo, ¿sí? Digo, es enorme. Para los 40 o 50 centímetros, aquí tengo unos 80 o 90. Pero voy por detrás y cuando hago la evaluación subsiguiente tengo, supongamos, 20 centímetros. En este caso había un desplazamiento hacia adelante. Y la última eventualidad que puedo comprobar es lo que llamamos una mordida. ¿Qué es la mordida? Cuando, y la expresión es muy gráfica en ese sentido, falta un pedazo de campo áurico. Otra vez, lo represento con mis movimientos. Mido de un lado 50 centímetros. Digo, bien. Mido de atrás, bien. 50 centímetros, bien. Mido de adelante, siguiendo con el ejemplo, unos 50 centímetros, hasta ahí estaría perfectamente normal. Pero cuando mido de un lugar, del último lugar faltante, 15, 20 centímetros. ¿Se entiende? De 3 de las direcciones tengo una mensura, tengo una medida normal, promedio, pero de la cuarta, no importa otra vez si es lateral, al frente o es dorso, de la cuarta, o de una de las 4, no necesariamente de la última que estoy evaluando, hay un campo áurico muy exiguo, como que le faltara un pedazo, como si algo lo hubiera mordido. Y por eso se llama mordida. ¿Qué indica la mordida? Realmente la perturbación energética sufrida por la persona ante la presencia, ante el acoso, ante la perturbación, valga la redundancia, de una entidad no física, una entidad de tipo astral, una entidad de tipo psíquica o una entidad de tipo espiritual. Entonces, en este caso en particular, y ahora sí procedo a hacer la evaluación, me acerco por el lado derecho de David. Ese es el movimiento que me indica que ahí comienza su campo áurico. Voy a hacer los 4 movimientos con mi mano izquierda. Les decía, soy zurdo, y disculparán si doy la espalda en algún momento, pero es obviamente la mano que mejor manejo para hacerla como el diestro lo hará con la derecha, ¿verdad? Normal atrás. Normal en el lateral izquierdo. Y normal en el frente. Esto nos dice que David se encuentra equilibrado energéticamente. Habrán observado quizás que al terminar cada movimiento y antes de hacer la evaluación siguiente, dejo un instante apuntando el contrapeso hacia el suelo. Esta es la manera de descargar el aurámetro antes de la siguiente medida. Y en la otra aplicación que tiene el aurámetro es medir el estado de los chakras. Y esto es muy sencillo. Se supone que el practicante primero ha evaluado, experimentado, ha determinado, y pueden consultar varios ejercicios muy sencillos en este sentido en mi libro, tanto gráfico como en edición digital, El correcto uso del péndulo y la pirámide. Decía, ha determinado cuál es el sentido de giro, por ejemplo en un péndulo, para una respuesta positiva o para una respuesta negativa. Esto a tenor de lo que comentaba anteriormente, que si bien la enorme mayoría de las personas tienden a tener un sentido de respuesta de movimiento bastante común, sentido de las hojas de reloj positivo, sentido antihorario negativo, habemos, me incluyo, un porcentaje en quienes el péndulo, tanto por respuesta positiva como por respuesta negativa, se comporta de otra manera. Esto es lo que primero la persona tiene que evaluar, dado que si acomete la práctica dando por sentado que el movimiento positivo será siempre horario y el negativo antihorario, y en su caso particular no lo es, tendrá respuestas equívocas en el movimiento del péndulo. Y eso se aplica también al aurámetro.
Por lo tanto, para este hecho en particular que voy a señalar ahora, mi recomendación es que la persona practique primero radiestesia con un péndulo, para, conociendo el comportamiento del péndulo consigo mismo, consigo misma, sepa interpretar entonces cómo reacciona el aurámetro ante lo que voy a señalar ahora. Admitamos el ejemplo mayoritario, es decir, personas en quienes la respuesta positiva es en el sentido de las agujas del reloj, negativa contraria a las agujas del reloj. La evaluación de los chakras es entonces muy sencilla. Lo que se hace es apuntar con el contrapeso directamente al chakra de referencia y esperar que el movimiento del péndulo, en este caso positivo, descargamos, vamos al siguiente, positivo, descargamos, vamos al siguiente, positivo, y así sucesivamente con los 7. Esta evaluación se puede hacer tanto de la parte frontal como de la parte dorsal. Estas son las formas en que recomendamos a ustedes que empleen entonces el aurámetro, sabiendo que para llegar a conclusiones válidas deben practicar. Hay una constante en radiestesia, yo siempre le digo a mis alumnos, aprender radiestesia es como andar en bicicleta. Uno no aprende a andar en bicicleta si no se cae varias veces. Entonces en radiestesia es inevitable que al principio cometamos errores de interpretación. Por esa misma razón, la recomendación es, tanto en el uso de un péndulo como en el uso de un aurámetro o de unas varillas de radiestesia, los dual rods, no apliquen estos instrumentos desde el principio en cuadros, personas o situaciones que les son muy significativos, importantes o de los cuales dependen tomar decisiones importantes. Vale que tengan un periodo de práctica, de ensayo y de error, de comparar resultados, de aciertos y desaciertos, para que con la práctica el resultado final se vaya afinando y así la interpretación pase a ser de relevancia. Espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.